Hola, ¿qué tal, estimados docentes? Vamos a continuar con el diseño de nuestra aula virtual y estamos precisamente en la revisión de las diferentes actividades que nos ofrece Moodle para poder cumplir con todas las actividades que planeamos en nuestra guía didáctica y en nuestro curso virtual. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cuestionario. Es una actividad que Moodle nos presenta con fines evaluativos. A mí no me gusta llamarlo exclusivamente examen porque, como les voy a comentar, el cuestionario podemos utilizarlo con otras finalidades. Por ejemplo, puede tener una finalidad diagnóstica, puede tener una finalidad formativa, incluso, pues como su nombre lo dice, una finalidad sumativa, evaluativa. Podemos ocuparla en diferentes momentos y recuerden que puede tener una evaluación automática. El alumno contesta y al final le arroja su calificación. Podemos hablar de una evaluación manual más cualitativa, las famosas preguntas abiertas. El alumno contesta y necesitamos que el tutor lea las preguntas para que asigne una calificación específica. Y tenemos la evaluación mixta, que mezcla tanto las preguntas de evaluación automática como las preguntas de evaluación manual. En ese caso, el alumno va a tener el resultado al terminar de contestar su cuestionario, va a tener el resultado de las preguntas de valoración automática, pero las de evaluación manual va a tener que esperar hasta que el docente, el tutor, le haga la retroalimentación cualitativa. Vamos a hablar un poco de las finalidades del cuestionario. Les decía que una de ellas pues es la evaluación sumativa, más equiparado a lo que es un examen, y es cuando, por ejemplo, lo ponemos hacia el final de la sesión y ahí pues pretendemos saber o evidenciar los aprendizajes del alumno sobre un determinado tema. En este caso, por ejemplo, pues podemos usar el cuestionario como una evidencia de aprendizaje. En lugar de que los alumnos realicen un resumen, un diagrama, un ensayo, pueden realizar un cuestionario que valore los aprendizajes más de tipo factual o conceptual. Pero también podemos utilizarlo con una finalidad diagnóstica. Por ejemplo, puedo poner un cuestionario al inicio de la sesión para valorar el nivel académico de mis alumnos o para valorar el conocimiento que tienen sobre un determinado tema o el tema que les voy a impartir. Por ejemplo, también puede tener una finalidad formativa. Si yo les pongo a mis alumnos a leer un texto y quiero saber qué tanto comprendieron el texto, puedo ponerles un cuestionario para valorar la comprensión del texto. No sé, pienso que dé mi videoconferencia el jueves en la tarde y entonces ponga que ellos lean previamente el texto y les pongo el cuestionario antes de que inicie la videoconferencia. Así yo voy a tener elementos para decir si leyeron, no leyeron, comprendieron o no comprendieron. Esa es una finalidad formativa. Por ejemplo, también puedo poner un cuestionario al finalizar mi videoconferencia para detectar qué tanto los alumnos se involucraron en la sesión, qué tanto participaron o qué tanto simplemente se conectaron pero no se involucraron. En cualquiera de los tres casos, sea con una finalidad diagnóstica, formativa o sumativa, el cuestionario tiene que aparecer en la guía didáctica, además de la plataforma. Recuerden que no la podemos poner solo en la plataforma. No podemos omitir esto. A lo mejor decimos, es que no es sumativo, es diagnóstico, es formativo, no lo tengo que poner en la guía. No, sí se tiene que poner en la guía. Si se evalúa o no, si tiene un porcentaje en la evaluación o no, se tiene que poner en la guía didáctica. Si el alumno solo lo ve en la plataforma, puede generarle confusión. Podría decir el alumno, no sé si el maestro lo puso para mí, si se equivocó, si tenemos que hacerla, si es libre, si tenemos que realizarla, si se evalúa, si no. Por eso todo tiene que estar primero en la guía didáctica y posteriormente se tiene que poner en la plataforma. Pues bien, una vez que ya hemos revisado cuál es la finalidad del cuestionario y los tipos de cuestionario que existen, ahora vamos a ir a la plataforma para determinar cómo se realiza el diseño del cuestionario. Voy a irme a la plataforma. Recuerden que cuando ustedes entran al aula que están diseñando, lo primero que tienen que hacer es activar la edición. Una vez que activan la edición, ya tienen activados los botones de agregar o quitar recursos y también ya tienen activados los botones para realizar los cambios correspondientes.
Yo voy a poner el cuestionario en la sesión 2 para fines de este tutorial, pero les reitero la importancia de que el cuestionario esté siempre primero en la guía didáctica y después en la plataforma, ¿sí? Aquí solamente con fines del tutorial yo lo voy a colocar en la sesión 2, aunque no se evidencie en la guía didáctica. Bien, para cargar el cuestionario, para editar el cuestionario, vamos a realizar dos pasos. El primer paso consiste en la generación de la actividad. Voy a generar la actividad, voy a ponerle el título, la instrucción y voy a programar cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar. Ese es el primer paso. El segundo paso consiste en cargar las preguntas del cuestionario, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es el primer paso. Voy a generar la actividad dentro de la plataforma. Posteriormente, vamos a cargar las preguntas. Para generar la actividad en la plataforma, voy a ubicar, en este caso, yo voy a ubicar la sesión 2 porque ahí la voy a cargar. Ubico el botón añadir una actividad o un recurso, le doy clic, me despliega el menú de actividades que me ofrece mi plataforma, elijo la opción cuestionario, aquí lo tenemos, este es el icono del cuestionario, y una vez que ya le di clic, me va a abrir el formulario que ya conocemos, porque este formulario nos aparece cada vez que ustedes abren una actividad o un recurso. Vamos a poner la información. En este caso voy a poner un cuestionario que sea evidencia de aprendizaje. Entonces coloco evidencia de aprendizaje 2, cuestionario. Ese es el título. En descripción voy a poner la instrucción que voy a realizar, que voy a darles a mis alumnos. Por ejemplo, después de revisar los materiales de la sesión, acceda y conteste el cuestionario a fin de recuperar los aprendizajes más destacados. Aquí tenemos nuestra barra de herramientas para que le puedan cambiar, no sé, poner negritas, subrayar, poner cursiva. Pueden incluso ponerle una imagen. Yo le voy a poner una imagen, pongo el cursor al inicio del texto, bajo una línea, vuelvo a poner el cursor en la parte superior y le voy a dar clic en el icono de imagen. Aquí está. Clic, examinar repositorios, seleccionar archivo, luego me va a mandar a mi PC, ubico el archivo que voy a cargar, aquí está, le doy a abrir, cuando me aparece el nombre, ya lo abrió, le doy subir, y aquí recuerden que siempre que cargamos una imagen hay que palomearle, la imagen solo es decorativa. El tamaño les había dicho que era 500 para las imágenes normales, el tamaño normal es el estándar. Como esta es una imagen pequeña, le voy a bajar el tamaño, le voy a poner a 300. Le quito el cursor y ya lo ajusta automáticamente porque tengo activado el tamaño automático. Y le doy guardar imagen y listo. Ya me cargó la imagen y ya tengo la instrucción. Recuerden que también le tengo que palomear aquí, muestra la descripción en la página del curso. Vamos a pasar a la sección de programación. Hay muchísimas opciones para editar el cuestionario. En este caso, yo solo les voy a pedir que se modifique o que se ajuste la temporalización y la calificación. Todo lo demás vamos a dejarlo por default. No hay necesidad de cambiarlo. Tampoco me voy a detener a explicar cada una de las opciones. Vamos a enfocarnos solamente a lo que más ocupamos, que es la temporalización y la calificación. Le voy a dar clic en temporalización y me va a abrir estas opciones. Esto me indica que yo voy a programar cuándo se abre el cuestionario y cuándo se cierra. Por ejemplo, si yo quiero que mi cuestionario se abra después de la videoconferencia y yo doy la videoconferencia el jueves a las 6:30 y termino a las 8, bueno, pues voy a programar que el cuestionario se abra a las 8 en punto y que se cierre a las 9 o a las 10, qué sé yo, dependiendo de la finalidad que tenga mi cuestionario. O bien yo puedo permitir que se abra desde el lunes y que se cierre antes de la videoconferencia. O si fuera una evidencia de aprendizaje, como es este caso,
pues voy a mantener abierto el cuestionario toda la semana. Todo depende de la finalidad que tiene el cuestionario en su sesión. Aquí, si se dan cuenta, no pueden modificar. ¿Por qué? Porque tienen que habilitar. Tienen que habilitar cuando abren el cuestionario y cuando lo cierran. Yo no voy a habilitar la apertura, solo voy a habilitar el cierre. Voy a pedirle a la plataforma que me lo cierre el día 16 de junio, que es domingo, a las 23:59 de la noche. Y también voy a programar cuánto tiempo va a tener mi alumno para contestar el cuestionario. Habilito, yo le voy a poner 30 minutos. Si le dan clic aquí en la pestaña, les va a decir 30 semanas, 30 días, 30 horas, 30 minutos o 30 segundos. Yo le voy a dar 30 minutos a mi alumno para que conteste el cuestionario. Luego dice, cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar? Cuando transcurren los 30 minutos, ¿qué va a pasar con las respuestas? Automáticamente aquí nos aparece que el envío se realiza de manera automática. Esto es lo correcto. Vamos a ver cuáles son las otras opciones. La segunda es, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder las preguntas. Es decir, se termina el tiempo y le avisa al alumno que tiene que enviar el cuestionario y si no lo envía, pues se pierden las respuestas. Entonces el alumno va a tener un determinado tiempo para enviar el cuestionario. Esta acción solamente estresa a nuestros alumnos, aparte de que vamos a tener ahí el relojito que va a ir midiendo en cuenta regresiva cuánto tiempo nos queda. Bueno, decirle esto lo puede angustiar más. Pero todavía más estresante puede ser la tercera opción. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Imagínense que son 60 preguntas y voy en las 50 y me queda un minuto. En ese minuto el alumno tiene que enviar su cuestionario porque si cierra, todas las respuestas que ya hizo se borran. Esto es muy cruel. Por eso yo les pido que no movamos aquí, que lo dejamos, el envío se realiza automáticamente. Ahí ya tenemos la temporalización, es decir, la programación del cuestionario. Vamos a pasar a la siguiente opción, que es la calificación. ¿Cómo vamos a calificar el cuestionario? En este caso, abrimos y vamos a poner cuál es la calificación para aprobar, que es el 6. ¿Cuántos intentos voy a permitir? Pueden permitir 1, 10, 15, los que quieran. Yo voy a permitir 2 intentos. ¿Y cuál va a ser el método de calificación de esos 2 intentos? ¿No? Voy a usar la calificación más alta, está por default, pero también puede promediar las calificaciones. Imagínense que en el primer intento me saca 5, en el segundo intento me saca 10, porque ya vio las preguntas, ya analizó las posibles respuestas. Lo más justo es que promedien el 5 y el 10 sumados entre 2. Eso es lo más justo. Pero ustedes también pueden elegir que tome la calificación más alta que haya sacado en esos 2 intentos, o 3, o los que ustedes le permitan, o que tome el primer intento, o que tome el último intento. Ustedes deciden. Yo les sugiero que sea por promedio, porque además es el modo más justo de poder calificar un cuestionario de este tipo. Bueno, esto es lo único que tenemos que cambiar. Voy a repetir. En el aspecto general ponemos el título, la instrucción y mostrar la descripción en la página del curso. En temporalización voy a poner cuándo se abre, cuándo se cierra, cuánto tiempo van a tener los alumnos para contestar el cuestionario. Y en la calificación voy a poner cuántos intentos voy a permitirles y cómo se van a calificar esos intentos. Y es lo único. Todo lo demás no es necesario que lo ajusten. Una vez que ya pusieron estos elementos, le vamos a dar clic en guardar cambios y regresar al curso. Y es así como ya tenemos la primera parte de nuestro cuestionario. Ahí lo tienen. Ya está generada la actividad. ¿Qué nos falta? Nos falta agregar las preguntas, que es la segunda parte, el segundo paso. Vamos a agregar las preguntas al cuestionario. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a entrar al cuestionario, como el alumno lo hace, como ustedes lo hacen. Va a abrir el título del cuestionario, va a abrir la instrucción. La plataforma nos va a informar cuántos intentos tiene programados. Tiene programados 2 intentos. Nos dice cuándo se va a cerrar, en qué horario, cuánto tiempo tenemos para contestar el cuestionario y cómo se van a calificar los intentos.
Ahí los tenemos. Esto también le va a aparecer a los alumnos. Vamos a ver el botón editar cuestionario. Le vamos a dar clic. Una vez que le damos clic, nos va a abrir esta interfaz que tienen ahí en la pantalla. Es muy sencillo agregar las preguntas. Vamos a ubicar el botón del lado derecho que dice agregar. Le damos un clic y nos abre una pestaña con 3 opciones. Una nueva pregunta, del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Banco de preguntas es porque algunas instituciones ya tienen precargados sus cuestionarios, ya tienen precargadas sus preguntas. Si ese fuera nuestro caso, solamente vamos a jalar las preguntas que ya están diseñadas. En este caso, como estamos diseñando el curso, no hay banco de preguntas. Siempre le vamos a dar agregar una nueva pregunta. Entonces, es muy sencillo. Agregar una nueva pregunta. Nos va a abrir un menú. ¿Qué tipo de pregunta quieres agregar? Miren cuántas opciones hay, ¿sí? Diferentes opciones. Ahorita vamos a hacer algunas. Voy a ocupar la más común, que es opción múltiple. Selecciono, le doy agregar. Entonces, me va a abrir un formulario donde voy a cargar la pregunta. En todos los casos, siempre que agregue una pregunta, me va a pedir el nombre de la pregunta. No tienen que aludir a una posible respuesta, no es la clave, simplemente es el nombre de la pregunta. Voy a generar un cuestionario de filosofía, ¿sí? Nada más para fines de este tutorial. Por ejemplo, a esta pregunta le voy a llamar filosofía, no, le voy a llamar primer filósofo. Y la pregunta va a ser, ¿fue el primer filósofo presocrático en la antigua Grecia? Esa es mi pregunta. ¿Quién es el primer filósofo presocrático en la antigua Grecia? Puntuación. ¿Cuántos puntos vale esta pregunta? Recuerden que el máximo de puntos es 10. Esta pregunta me vale un punto, pero puede tener otro valor, 2 puntos, 3 puntos, lo que ustedes quieran. Le voy a poner un punto. Retroalimentación. Voy a agregar una pregunta con retroalimentación y una pregunta sin retroalimentación, para que en la vista previa ustedes observen cuál es la diferencia. ¿Qué quiere decir retroalimentación? Que cuando el alumno envía su cuestionario y le califica la plataforma, le va a arrojar automáticamente la retroalimentación de sus respuestas. Por ejemplo, de manera general, yo le voy a poner, recuerda que la filosofía presocrática es aquella que se dio antes de la vida de Sócrates, quien nació en Atenas en el siglo V. Y el primer filósofo presocrático es Tales de Mileto, quien vivió en la región de Jonia, ¿sí? Esta es la retroalimentación cuando el alumno ya le salga su calificación. Bueno, ahora voy a poner las posibles respuestas, ¿sí? Aquí dice respuestas y están los incisos que me van a aparecer, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. En la elección 1 voy a poner Pitágoras. En la opción 2 voy a poner Tales de Mileto. En la opción 3 voy a poner Aristóteles. Y en la opción 4 voy a poner Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tales de Mileto. Entonces, a la opción Tales de Mileto le voy a elegir en esta pestaña 100%, porque ese es el puntaje. Esa es la respuesta correcta. Le voy a elegir 100%. A las demás no les voy a poner nada, pero sí les voy a poner una retroalimentación. Por ejemplo, si me elige Pitágoras, su retroalimentación va a ser Pitágoras no fue el primer filósofo de la historia, ya que él fue posterior a los filósofos milesios. O sea, si el alumno me elige Pitágoras, esta retroalimentación le va a salir, le vamos a poner más emoción. Cuidado, Pitágoras no fue el primer filósofo, ¿no? Si me elige Tales de Mileto, le voy a poner muy bien, muy bien. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo
en la historia de la filosofía occidental. Nació en Jonia y buscó el arjé de todas las cosas. O sea, si me elige Tales, les va a aparecer esa retroalimentación. Luego, Aristóteles. También le vamos a poner, cuidado, Aristóteles vivió en el siglo V antes de Cristo en Atenas y no fue el primer filósofo, pues él mismo en sus textos recupera la filosofía de todos los que le antecedieron, ¿sí? Y Santo Tomás de Aquino, también le voy a poner, cuidado, Santo Tomás de Aquino es un filósofo medieval. Por tanto, escapa a la época antigua griega. Bien, ahí está la retroalimentación para cada pregunta. Una vez que ya puse las posibles respuestas, le voy a dar guardar cambios y observen lo que va a pasar en mi panel de control. Ya tengo la primera pregunta ahí anexa. Voy a agregar una pregunta nueva, pero ahora sin retroalimentación, para que vean que va a ser más rápido la generación. Me sirve como repaso, agregar una nueva pregunta, opción múltiple, agregar, y ahora le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner Sócrates, no, filósofos naturalistas. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuál es el tema de estudio de los filósofos naturalistas griegos? Esa es la pregunta. Va a valer un punto. No le voy a poner retroalimentación, me voy directamente a las respuestas. Entonces, el inciso A va a ser el AG. Esta es la respuesta correcta, por tanto, le voy a elegir 100%. Opción B, la ética. Opción C, los dioses. Opción D, los mitos. Aquí están mis 4 posibles respuestas. El ARG, que es la respuesta correcta, la marco con 100%. Opción B, la ética. Opción C, los dioses. Y opción D, los mitos. Ya puse mis posibles respuestas, le doy guardar cambios. Bien, ya tengo 2 preguntas en mi cuestionario y ustedes lo pueden observar. Voy a agregar una pregunta, pero ahora voy a agregar una pregunta de otro tipo. Le doy agregar una nueva pregunta. Ahora voy a agregar una de verdadero o falso. Le selecciono, le doy agregar. Voy a ponerle el título. Por ejemplo, le voy a poner Sócrates como título y la pregunta va a ser, Sócrates es considerado padre de la ética, fue maestro de Platón y formuló el intelectualismo moral. Ok. Puntuación, un punto. Retroalimentación, le voy a poner también retroalimentación para que ustedes observen cómo le aparece. Sócrates vivió en Atenas en el siglo V antes de Cristo y fue y es considerado el padre de la ética porque por primera vez formuló el tema de la virtud en la reflexión antropológica. Con eso, bueno, le vamos a poner más. Su doctrina fue denominada intelectualismo moral. Ahí está, la retroalimentación. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es verdadero. Si me pone verdadero, le voy a poner como retroalimentación, felicidades. Elegiste la respuesta correcta. Pues en efecto, Sócrates es considerado el padre de la ética por su alusión antropológica a la virtud
a la virtud, ¿no? Si me pone falso, le voy a poner, cuidado, es Sócrates, el primer filósofo que aborda el tema de la ética en la historia de la filosofía. Le voy a poner, no lo olvides, ¿no? Ahí está. Si me pone verdadero, ¿cuál va a ser la retroalimentación? Si me pone falso, ¿cuál va a ser la retroalimentación? Y le doy guardar. Bien, ya tengo una pregunta de verdadero o falso. Voy a agregar otra pregunta de verdadero o falso, pero sin retroalimentación. Agregar una nueva pregunta, verdadero o falso, agregar. Y entonces le voy a poner, por ejemplo, este, el título va a ser Naturalistas y la pregunta va a ser, los filósofos naturalistas explicaron el origen de la realidad natural con base en los mitos y los dioses. La respuesta correcta va a valer un punto. La respuesta correcta es falso y no le voy a poner retroalimentación. Entonces simplemente formulo la pregunta y le doy guardar cambios. Ya tengo 4 preguntas en mi cuestionario. Ahora voy a abordar una nueva pregunta, agregar nueva pregunta, pero voy a elegir emparejamiento. ¿Qué es emparejamiento? Emparejamiento es cuando hay una pregunta general y de ahí vamos a derivar algunas subpreguntas que van a referir a la pregunta general. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner una instrucción o una pregunta y de cada subpregunta va a desprender una pestaña donde el alumno va a elegir la respuesta correcta. Es como la opción de relacionar columnas, nada más que aquí se le llama emparejamiento. El alumno elige la pestaña y ahí reconoce cuál es la respuesta correcta. Entonces, cuando nosotros abordemos una pregunta de este tipo, tenemos que pensar en cuál es la pregunta general y cuáles van a ser las derivaciones de esa pregunta para que podamos agregarla. ¿De acuerdo? Vamos pues a agregar este tipo de pregunta. Segundo, está cargando. Bueno, aquí tenemos entonces ya el formulario de la pregunta. Le voy a poner como título Arge y la pregunta, o más bien la instrucción va a ser relaciona a cada filósofo con la propuesta que dio en torno al Arge. Y entonces como van a ser 4 preguntas, le voy a poner 4 puntos y voy a poner la pregunta, por ejemplo, afirmó que el Arge es el agua. La respuesta correcta es Tales de Mileto. Siguiente, sostuvo que el Arge es el aire. En este caso, se trata de Anaxímenes de Mileto. Eh, dijo que el Arge es el fuego. En este caso, es Heráclito. Y me falta una, entonces le voy a dar aquí clic en 3 conjuntos más de espacios en blanco. No voy a ocupar los 3, solo voy a ocupar uno. Y entonces le voy a poner que fundamentó que el Arge es la Tierra. Y en este caso, se trata de Empédocles de Agrigento. Bien, le voy a dar clic en guardar cambios. Ahorita vamos a ver cómo van quedando nuestras preguntas, para que ustedes lo puedan identificar. Fíjense bien, antes de pasar a la vista previa, quiero decirles que aquí en este panel de control que tenemos de nuestras preguntas, van a tener estos botones donde vamos agregando la puntuación y donde ustedes pueden cambiar los puntos. O sea, para cambiar que no valga un punto, sino que valga 2, no tienen que ir a la pregunta, sino simplemente desde acá le dan clic en el lapicito
y por ejemplo dicen, yo quiero que esta pregunta valga 2 puntos. Bueno, le dan clic en el lapicito, le ponen el número 2, le dan Enter, miren, ya se los cambió. O yo quiero que la pregunta número 3 también me valga 2 puntos. Le doy clic en el lapicito, le pongo el número 2, luego le doy Enter y listo, ya me lo cambió. Entonces, es una forma rápida de agregar la puntuación. También aquí tienen una lupa que dice vista previa. Por ejemplo, si quieren ver cómo aparece la primera pregunta, le dan aquí en la lupa, les agrega una ventana emergente donde van a ver la vista previa de la pregunta. Así le aparece. Fue el primer filósofo presocrático en la antigua Grecia y ahí están las 4 opciones. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver, por ejemplo, vamos a ver esta última que acabo de generar en la lupa, vista previa. Así va a aparecer esta pregunta. Relaciona a cada filósofo con la propuesta que dio en torno al arjé. Afirmó que el arjé es el agua, le da clic en la pestaña y tiene que elegir Tales de Mileto. Dijo que el arjé es el fuego, le tiene que dar clic en la pestaña y tiene que elegir Heráclito. Sostuvo que el arjé es el aire, también. Así, todo lo tiene que, así es esta pregunta. De este lado, si se dan cuenta, si ustedes dicen, por ejemplo, ¿cuál es que la pregunta número 4 quiero que sea la segunda? No hay problema, ustedes la pueden mover. Solamente le ponen el cursor en la cruz de flechas y aparece otra cruz de flechas en blanco. Lo arrastran con clic sostenido hacia arriba, hacia donde quieren colocarlo, lo sueltan y miren, ya lo movió, ya movió la pregunta hacia arriba, ya lo reacomodó. Es así de sencillo mover y acomodar. También si se dan cuenta, aquí dice página, página 1, página 2, página 3, página 4. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando ustedes van contestando un cuestionario, aparece la pregunta, contestan y luego le tienen que dar clic donde dice siguiente página para que les arroje la siguiente pregunta. Esas son las páginas. Aquí, como son poquitas preguntas, yo puedo poner que en una sola página me aparezcan todas las preguntas. Es decir, en una página aparecen las 5 preguntas y ya ustedes, o más bien el alumno las contesta. Ahorita que veamos la vista previa, vamos a ver cómo aparece esta opción de la paginación. Pero aquí lo que les quiero decir es que, por ejemplo, si estas 2 preguntas están juntas y quiero que aparezcan en páginas diferentes, le doy clic en este botón de las flechitas que se están separando y ya me separó cada pregunta en cada página. Si quiero desaparecer la paginación, o sea que las 2 preguntas me aparezcan juntas, le doy en las 2 flechitas que se están encontrando y miren, la pregunta 1 y la pregunta 2 ya me las puso en una sola página. Ahorita vamos a ver en la vista previa cómo se ve esto. En caso de que ustedes se hayan equivocado con algún error de ortografía o de redacción, es muy fácil. Por ejemplo, si se equivocaron en la pregunta número 1, entonces, aquí creo que no me equivoqué en ninguna, pero si me llegase a equivocar, solamente le dan clic en este engrane y les va a abrir otra vez la edición de la pregunta para que puedan ahí corregir el error. Bueno, si se dan cuenta, así de sencillo es la edición del cuestionario. Hay otras formas de preguntas. Le voy a dar a agregar una nueva pregunta. Por ejemplo, está la respuesta corta. Esta respuesta corta no se la sugiero tanto. La voy a agregar para que ustedes la vean. Pero la respuesta corta es, por ejemplo, cuando ustedes le hacen la pregunta y una sola palabra va a contestar esa pregunta. Por ejemplo, no sé, pueden decir nombre de la polis más importante de Grecia. Ok, ¿qué tiene que poner el alumno? Atenas. Pero ¿qué tal si pone Atemas, ¿no? Por este asunto de error de dedo. Bueno, pues ya no va a reconocer que es una pregunta correcta. ¿O qué tal si le pone Atenas con A minúscula, por ejemplo? Bueno, en el caso de Atenas no es tan complicado porque no es una palabra tan compleja, pero vamos a pensar que voy a poner esta pregunta. Por ejemplo, voy a poner una, una de la filosofía. Entonces, por ejemplo, le voy a poner polis griega, que es considerada una de la filosofía. Vale, un punto. La respuesta es Grecia. Aquí le voy a poner que distinga
mayúsculas y minúsculas o que sea igual. Bueno, para no hacérselas difícil a los alumnos, vamos a ponerle que sea igual. O sea, si me pone Grecia con G minúscula, no importa, se la voy a tomar como buena, aunque debería ponérmela con G mayúscula. Pero entonces la respuesta correcta va a ser Grecia, ¿sí? Pero vamos a suponer, aquí también le puedo poner la retroalimentación como en los otros casos. Vamos a suponer que el alumno escribe Grecia con S. Si escribe Grecia con S, no le va a valer la pregunta, la respuesta, perdón. Lo que ustedes tienen que hacer es poner como posible respuesta Grecia con S, ¿no? O sea, absurdo, pero bueno, para que lo reconozcan. ¿Qué tal si el alumno pone Grecia con doble A por error de dedo? Bueno, también lo tienen que contemplar. Porque si no lo contemplan así, si el alumno pone Grecia con S, Grecia con doble A o Grecia con doble E, pues no va a reconocer la pregunta como correcta. Por eso yo no les sugiero tanto que utilicen esta, el del completar con una sola palabra. Tenemos otra opción. Ah, bueno, fíjense, no me aceptó la pregunta porque le tengo que poner el porcentaje. O sea, si me pone Grecia con C, va a tener 100%. Si me pone Grecia con S, le voy a bajar a 80% por la falta de ortografía, por ejemplo. Si me pone Grecia con doble A, le voy a poner también 80%. Y le doy guardar cambios. No le sugiero este tipo de pregunta, ¿eh? Pero bueno, se los muestro nada más. Voy a darle a agregar una nueva pregunta. También está la numérica. La numérica es para que ustedes le pregunten, por ejemplo, fecha, año del inicio del movimiento de independencia. Y el alumno tiene que poner 1810. No puede poner letras, no puede poner acentos, no puede poner nada. Tiene que poner un número exacto. ¿Sale? También lo pueden ocupar si es el caso. Los demás son poco usados en nuestro ámbito académico, por eso no me voy a detener a explicarlos. Lo que sí voy a hacer es crear una pregunta de ensayo. La pregunta de ensayo es la famosa pregunta abierta, es decir, las que se evalúan de manera manual. Es muy sencillo crear una pregunta de ensayo. Por ejemplo, vamos a poner aquí como título Importancia de la filosofía y la pregunta va a ser, ¿por qué crees que es importante la filosofía en la actualidad? Es lo único que tengo que hacer. ¿Cuánto vale? Un punto. Le puedo poner retroalimentación o no, como ustedes gusten. Puedo determinar cuántas líneas va a escribir el alumno o no. Si quiero permitir archivos adjuntos, ¿qué tal si el alumno quiere mandarme un artículo que él escribió sobre la importancia de la filosofía? Ok, le voy a permitir. Y es todo lo que tengo que hacer. Aquí hay un espacio muy interesante porque se llama información del evaluador, información para evaluadores. Puede ser que ustedes estén diseñando el cuestionario, pero que ustedes no sean los maestros. Entonces, si ustedes diseñan el cuestionario, tienen que ponerle aquí qué criterios debe tener el maestro para calificar las posibles respuestas que los alumnos generen. Esto es muy interesante. Es un acordeón para que el maestro califique. Bueno, así de sencillo. Pongo el título de la pregunta y la puntuación. Y eso es todo. Le doy clic en guardar cambios y entonces ya tengo mi pregunta de ensayo, es decir, mi pregunta abierta. Acuérdense que puede haber un cuestionario completamente de preguntas abiertas. Estas necesitan la retroalimentación del tutor directo. Vamos a ver cómo se ve en vista previa. Le vamos a dar clic, recuerden, para vista previa es la lupa y en la lupa nos va a abrir la ventana emergente para que observemos cómo se ve la pregunta y cómo la va a contestar el alumno. Ahorita que termine de cargar, nos la va a poner. Bueno, si se dan cuenta, llevo 7 preguntas. Ya la puntuación ya la modifiqué. Ah, miren, aquí está la vista previa. Así le va a aparecer al alumno, ¿no? ¿Por qué crees que es importante la filosofía? Y le va a aparecer un cuadro de texto donde el alumno va a poder contestar y un cajón donde va a poder adjuntar archivos, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer el alumno. Bien, aquí están ya mis preguntas. Les digo, ustedes pueden mezclar preguntas de calificación automática con las preguntas abiertas o pueden ser todas automáticas o todas abiertas. Vamos a ir en nuestro panel de navegación, vamos a ir al cuestionario, la evidencia de aprendizaje, al inicio. Aquí lo tenemos.
Y aquí tenemos un engrane, si se dan cuenta, le damos un clic y le vamos a dar clic donde dice vista previa, ¿sí? Así nos va a mostrar cómo lo va a ver el alumno. El alumno lo va a ver así. Tiempo límite, tiene 30 minutos. ¿Está seguro que quiere comenzar? Sí, comenzar intento. Así lo va a ver el alumno. ¿Se acuerdan que les dije que había una página con dos preguntas? Es esta. Vamos a tener un panel de navegación en el que están las 7 preguntas que generé y en esta página hay 2 preguntas. Aquí tenemos el reloj que nos va a ir torturando con el tiempo, midiendo en regresiva cuántos minutos nos quedan. Aquí de este lado vamos a tener el número de pregunta y la puntuación. Por ejemplo, esta pregunta vale 2 puntos, esta tiene valor de 1 punto. Y así lo va a ver el alumno. Vamos a contestarlo para que vean ustedes cómo aparece la retroalimentación. ¿Fue el filósofo presocrático de la antigua Grecia? El primero, Tales de Mileto. Los filósofos naturalistas explicaron el origen con base en mito. Me voy a equivocar en esta intencionalmente, le voy a poner falso. Le tengo que dar siguiente página. La siguiente página, si ustedes se acuerdan, es de una sola pregunta. Por eso, cuando les dije del panel de control, si prefieren que todas las preguntas aparezcan en una página, 2 o una, es esto. ¿Cuál es el tema de estudio de los filósofos naturalistas griegos? Voy a ponerle el arjé. Siguiente página. Estoy contestándolo como un alumno. Sócrates es considerado padre de la ética, fue maestro de Platón, sí, verdadero. Siguiente página. Aquí viene el de emparejamiento. Dijo que el arjé es el fuego, Heráclito, la tierra, Empédocles, el agua, Tales de Mileto, el aire, Anaxímenes de Mileto. Siguiente página. Bien. Polis griega, que es considerada cuna de la filosofía. ¿Se acuerdan que esta era de una sola palabra? Le voy a poner Grecia. Siguiente página. Y luego aquí viene la pregunta abierta. ¿Por qué crees que es importante de la filosofía? Porque nos genera pensamiento crítico. Listo. Y cuando ya terminó el alumno de contestar las preguntas, va a aparecer un botón que dice terminar intento. Le va a dar clic y le va a preguntar la plataforma, ¿estás seguro? Ya guardamos tus respuestas. El alumno le tiene que dar enviar todo y terminar. Le vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y entonces ya arroja la calificación y arroja la retroalimentación. Miren, salió muy bien todo. De todas contesté bien. Según yo me tenía que equivocar en una, pero aquí ya me equivoqué en la equivocación, ¿no? Todas me salieron bien. Una le falta retroalimentación. ¿Por qué? Porque es la pregunta abierta. Y hasta que el profesor califique esa pregunta, esa respuesta, perdón, me va a aparecer aquí si fue correcta o si fue incorrecta. Aquí yo contesté Tales de Mileto, automáticamente me aparece la retroalimentación. Miren, muy bien, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo. Y aquí está la retroalimentación general. ¿Se acuerdan dónde la puse? Esta pregunta no tiene retroalimentación, no le puse, por eso está vacía. Esta pregunta tampoco tiene retroalimentación. Esta sí tiene retroalimentación. Felicidades, elegiste la respuesta correcta. Pues en efecto, Sócrates, ahí está la retroalimentación. Esta no le puse retroalimentación, esta tampoco. Y aquí tenemos la pregunta abierta, que es la que nos falta que el profesor califique. Así lo ve el alumno. Muy bien, voy a regresarme a la entrada de la evidencia. Y bien, pues aquí le vamos a dejar con este tutorial. En este momento yo no les voy a explicar cómo se califica, ¿sí? Porque realmente eso se los voy a poner en otro tutorial, porque la calificación tiene una dinámica que también es muy importante que nos detengamos a analizar, sobre todo en la parte de las preguntas abiertas que requieren la retroalimentación directa del tutor. No me voy a detener en este tutorial, les dejo aquí solamente cómo se genera el cuestionario, cuál es su importancia, cómo lo podemos utilizar y nos vemos en el siguiente tutorial para poder analizar cuál es el modo de evaluar, de retroalimentar los cuestionarios. Muchas gracias y a generar sus propios cuestionarios. Excelente día.